a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a estudiar el desear como una de las tres partes para activar nuestra alma en la fe verdadera y eficaz. Ya hablamos que activa nuestro espíritu, usted puede ver en los videos anteriores. Así que vamos a terminar con esta parte para activar nuestra alma. Vimos visualizar, vimos sentir y hoy vamos a ver desear. A ver, cuando nosotros hablamos de deseo es una plena conciencia de que nosotros tenemos una carencia, una necesidad. Por eso la palabra dice: bendecidos los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No estamos hablando de pobreza, de cosas materiales. Está diciendo es bendecidos aquellos que entienden, conocen y son conscientes de que tienen una necesidad de saciar su espíritu, porque si ellos son conscientes de que necesitan saciar su espíritu, ellos van a ser llenos con el Espíritu Santo. A eso es lo que se está refiriendo. Entonces, eso es importante porque las personas a veces tienen un vacío interno y ese vacío están todo el tiempo en la parte de la voluntad, tienen un vacío y quieren saciarlo con algo y creen que con cosas lo van a saciar. Por eso precisamente el libro de Juan, el libro 1 de Juan, dice en el capítulo 2, en el verso 16 y 17, dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida pertenecen al mundo y no a Dios. Entonces, no podemos saciar ese vacío que tenemos internamente con esas cosas, porque para poder saciar nuestra alma la tenemos que llenar con el alma de Dios, es decir, con el Padre. Y para poder saciar nuestro espíritu lo tenemos que llenar con el Espíritu Santo. No pretendamos a través de cosas o a través de placeres de la carne nosotros saciar nuestra alma, porque nunca será saciada allí. Ahora bien, otra de las cosas que son interesantes cuando estamos estudiando el desear, y que es importante que nosotros encontramos algunos principios, porque esos principios nos ayudan a nosotros a delinear bien lo que vamos a hacer, es el hecho de que la primera vez que apareció la palabra deseo apareció en el libro de Génesis, en el capítulo 3:16, después de que Adán y Eva pecaron y que el Señor estaba juzgando tanto a la serpiente, a Adán y a Eva. Y cuando se refiere a Eva le dice: y tu deseo será para tu marido. Es decir, estaba estableciendo autoridad. Ahorita él va a ser tu autoridad. Y esto es importante. Y de algunas personas de pronto aparece una persona feminista y dice: eso no me parece adecuado y no está bien. No, la autoridad es una bendición grandísima, porque cuando Dios da una autoridad es como que lo pone a uno debajo para ser protegido, para ser guardado. Entonces, qué bueno que el deseo de nuestros hijos está debajo de nosotros, porque nosotros podemos desear con mayor fuerza y el Señor va a estar muy pendiente de los deseos que los padres tienen para los hijos. Así que si es en el caso mío, yo deseo que mis hijos sean hombres y mujeres temerosos de Dios, que les sirvan a Dios. Y ese va a prevalecer mientras que la autoridad mía esté sobre ellos, va a prevalecer sobre ellos a los deseos de ellos, que pueden estar confundidos en muchos momentos, en muchas ocasiones, porque el Señor ve la autoridad y Él respeta la autoridad, Él valora la autoridad. Ahora bien, también nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 21, que la palabra nos habla tal vez es la primera vez que habla de desear. La palabra como tal de desear, y está hablando de los mandamientos, dice: no codicies a la mujer del prójimo. Y también dice: y no desees su casa, su tierra, su siervo, su sierva, su asno. No desees nada de las cosas de ellos. Entonces, eso también es importante, es otro principio. Primero hay un principio de autoridad en el deseo, lo cual Dios galardona. Lo segundo es que hay un principio de no pretenda llenar el vacío del alma y del espíritu con cosas materiales o del mundo. El siguiente sería: no codicie nada de lo que ya tienen los demás. Dios tiene mucho más para usted como para que usted se ponga a codiciar esas cosas. Ahora bien, en Números capítulo 11, verso 4 nos habla de un vívido deseo. ¿Qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel había sido salido de Egipto, iba hacia la tierra prometida y dentro de ellos se había mezclado un poco de extranjeros. Dice que estos extranjeros tuvieron un vívido deseo por carne, porque estaban comiendo maná solamente. Y ese vívido deseo de ellos se los transfirieron a los hijos de Israel, que ellos empezaron a llorar y a clamar al Señor. Bueno, no exactamente, dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, cuando alguien tiene un vívido deseo, ese vívido deseo, las demás personas están allí como que tan atentas a eso, y de alguna manera tocan la vida de las otras personas que están para bien
o para mal. Así que mucho cuidado con quien nosotros andamos, no sea que sus vívidos deseos nos arrastren por un camino equivocado, y ojalá que sea con personas temerosas de Dios, porque de esa manera sus vívidos deseos pues nos de alguna manera nos bendicen también a nosotros. Ahora bien, si vemos en el libro de Deuteronomio mismo, en el capítulo 12, en el verso 15, la palabra habla acerca de comer. Y también lo vemos en el verso 20, en el 21 de ese mismo capítulo 12 de Deuteronomio, donde la palabra siempre habla que cuando vaya a comer, coma de acuerdo a su deseo. Es decir, no coma, que nadie lo empuje a comer más de lo que se tiene que comer, sino que coma de acuerdo a su deseo. Y cuando dice de acuerdo a su deseo, no tanto de acuerdo a su mente, porque puede que una persona esté pensando, como le sucedió muchas veces a los hijos de Israel, que el Señor les decía, coman hasta que se sacien y no guarden nada para mañana. Pero ellos comían más y más y más y más, y eso les hacía después vomitar. O iban y guardaban porque querían para el siguiente día, porque estaban tratando de comer con sus pensamientos. Muchas personas cuando se sacian desmedidamente es porque están comiendo más con sus pensamientos que con realmente con sus deseos. Así que tenemos que ver realmente hasta dónde nos saciamos. No se trata de llenar, no se trata de saciarnos. Ahora bien, también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 6, habla acerca de los levitas. Dice, cuando un levita saliera de una tierra y tuviese un deseo, dice que de su alma, y tener un deseo de su alma es un deseo que ya lo trabajó en el área de los pensamientos y los sentimientos, es un deseo que trabajó en toda el alma, involucró toda el alma. Dice que si fuese así, que si tuviese un deseo, el deseo de ir y habitar a un sitio que el Señor le hubiese dicho, pues que tiene todos los derechos como todos los levitas que viven en esa otra ciudad. De igual manera, nosotros observamos, por ejemplo, en el libro de Samuel, hay una historia muy bonita y creo que vale la pena que nosotros la observemos dentro de todo su contexto, y es la historia de Jonathan y el señor, de Jonathan y David. Y usted sabe que hay una figura literaria que se estudia cuando uno estudia hermenéutica o interpretación bíblica, que es el tipo. Ahí, un tipo es una representación de hechos que le representan otros hechos. Y entonces en este caso, por ejemplo, Jonathan representa al Señor Jesucristo, al Señor Yeshua, y David representa a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, por eso el Señor es rey de reyes y señor de señores, porque nosotros estamos llamados a tomar ese lugar, a señorear. El Señor cuando hizo la creación puso al hombre para que señoreara sobre toda la creación. Ahora bien, partiendo de ese contexto y sabiendo ese contexto, entonces vemos en la historia de que hay un momento dentro de todo el desenlace de la historia de Jonathan y de David, donde Jonathan le dice a David, lo que deseara tu alma, eso haré por ti. Escucha eso. Entonces es como siendo Jonathan un tipo del Señor Jesucristo y siendo David un tipo de nosotros, lo que el Señor Jesucristo nos estaría diciendo a nosotros es, lo que deseara tu alma, eso haré por ti. Entonces, no se trata de que nosotros tengamos solamente un deseo, sino que esto sea un deseo en el alma, que ha sido trabajado en el alma porque nosotros hemos grabado las promesas de Dios en el corazón. Así que si grabamos la promesa de que el Señor hará lo que deseara nuestra alma, pues es muy bonito, pero esa historia está envuelta en todo un contexto muchísimo más grande. El contexto en el que está es el siguiente. No sé si usted recuerda cuando David va y se presenta ante Saúl, que va a ir a matar al filisteo, se va a enfrentar al filisteo. Una vez que David sale de allí, Saúl le pregunta a Abner, su jefe del ejército, le dice, ¿de quién es hijo este muchacho? Y Abner le dice, yo no sé. Entonces él le dice, averigua de quién es hijo este muchacho. Cuando David vuelve de matar al filisteo trayendo la cabeza en su mano, que eso es muy importante porque está haciendo una guerra espiritual. Usted a veces tiene que hacer la guerra aquí. Hablamos en el video anterior que tiene que derribar un poco de gigantes, tiene que derribar todas esas fortalezas que se oponen en contra del conocimiento, la palabra de Dios, y esos gigantes que le hablan a usted y que usted tiene que llevar esas palabras que dice ese gigante, igual que lo hacía Goliat, cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces usted a veces tiene que descabezar esos gigantes aquí, esos gigantes que le quieren decir que usted no puede, que usted está incapacitado, que eso es imposible, que su gente nunca lo hizo. Usted tiene que derribar eso. Y cuando David viene con la cabeza del gigante, entonces el rey, que en este pedazo de la historia está tipificando al padre, le dice, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y es bien hermoso ver la forma como David le responde. Estoy hablando de Primera de Samuel en el capítulo 17, en el verso 58. Y David le dice de esta manera, yo soy hijo de tu siervo Isaí.
Y la palabra Isaí es la salvación de Dios. Entonces, cuando usted esté peleando sus batallas espirituales y cuando se trate de que usted desee algo profundamente en su corazón, usted tiene que empezar a pelearlo desde aquí, visionarlo aquí, matar los gigantes aquí, derribar las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios aquí. Y entonces cuando usted cada vez que venza a uno de esos gigantes y usted se presenta delante del rey, el rey le va a decir, ¿usted de quién es hijo? Y usted va a decir, yo soy hijo de quién? De la salvación viene de Dios. Porque ese es el nombre de nuestro Señor Yeshua. Señor Yeshua significa Jehová Yoshia, es decir, Jehová salva, yo soy tu salvador. Entonces, es muy hermoso que nosotros podamos tener identidad de que nosotros somos hijos del que salva, hijos del Salvador. Y después de eso pasan cosas bien importantes de notar. Por ejemplo, acuérdense que estamos en el capítulo 17 del primero de Samuel. En el capítulo 18 de Samuel, en el verso 1, dice que aconteció que después de que David le responde esto al rey, el corazón de Jonathan, el alma de Jonathan quedó ligada a la de David. Cuando usted y yo nos volvemos aquellos que estamos conscientes de que tenemos que batallar muchas cosas aquí en la mente, que tenemos que derribar los deseos que no vienen de parte de Dios, que tenemos que derribar los sentimientos que no vienen de parte de Dios y que tenemos que derribar todos los pensamientos que no vienen de parte de Dios y nos convertimos en aquellos que matamos a aquellos que nos están diciendo las cosas de forma contraria aquí en la mente. Entonces, si nosotros hacemos eso, el corazón del Señor Yeshua se va a ligar al de nosotros, se va a ligar. Y es muy bonito porque cuando el corazón del Señor se liga, dice la palabra, dice que Jonathan lo amaba como a sí mismo. Y eso ha sido un mandamiento para todos nosotros. Nosotros tenemos que amar a todos como a nosotros mismos. Pero hay uno que lo hizo completamente y ese fue el Señor Yeshua. Él se dio, Él murió por nosotros. Él nos amó como a Él mismo. Y aquí Jonathan representa al Señor Yeshua. Él amó a David como a Él mismo. En 1 Samuel capítulo 18, en el verso 2, dice que aquel día, después de que, miren todas estas condiciones, aquel día Saúl, que en ese momento, en ese pedacito de la historia estaba tipificando al padre, lo tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre, sino que lo hizo quedarse con él en la casa. Así que cuando usted decide ser de los que mata gigantes, usted decide tener carácter de reino, actitud de reino, tener identidad de reino, entonces usted va a permanecer en la casa del rey. No lo van a estar dejando volver a su tierra y su parentela. Y cuando digo volver a su tierra y su parentela, no es que esté siendo despectiva con eso. Yo estoy hablando es de la concepción de no puedo, de imposibilidad, de frustración, de pecado, de todo es difícil. No, va a salir de ese sistema y se va a meter en el sistema del reino de los cielos, allí donde todo se puede, porque allí hay un rey, hay un hijo del rey y ese hijo del rey se ha ligado con nosotros en su alma, nos ama como él se ha amado. Y no solamente eso, sino que nosotros empezamos a ver, por ejemplo, allí en ese mismo capítulo 18, en el verso 3, cuando la palabra dice que hizo un pacto Jonathan, el hijo del rey, con David. Así como el Señor Jesucristo hizo pacto con nosotros, hizo un pacto en su carne y en su sangre. Y nosotros vemos lo que hizo después de que Jonathan hizo ese pacto con David. ¿Qué es lo que hizo? Dice que él se quitó su manto y ese manto representa la santidad. Dice que se quitó su manto y se lo dio a David. Y también le dio otras ropas. Las otras ropas van por debajo y esas otras ropas representan el perdón. Pero además de eso le dio su espada y su arco. Pero ya nosotros sabemos que la espada y el arco son las armas de poder que nos está entregando el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua a nuestras vidas. Pero también le dio su talabarte y su talabarte es un cinturón donde se ponían las armas para guerrear. Así que el Señor quiere hacer pacto con todos esos hombres y con todas esas mujeres que saben tener claro que tienen que batallar, que tienen que pelear con todas aquellas cosas que vienen a su alma que no van conforme a la voluntad de Dios, a matar gigantes y a derribar fortalezas. En el segundo de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 21, hay también una porción que habla sobre el deseo del corazón. Y está hablando de Abner hizo un pacto con David. A veces los pongo en contexto. Ya el Señor había eh, designado a David como rey, Abner era del ejército de Saúl y
ellos estaban en guerra, pero después el jefe del ejército de Saúl viene y hace pacto con David y le dice que él iba a traer y le iba a juntar a todo Israel conforme él lo deseaba en el corazón, conforme David deseaba en el corazón. Entonces, eso es activar un deseo para tener una fe verdadera y eficaz. Es que nosotros cuando activemos un deseo lo activemos también desde nuestro corazón. Acuerde que el corazón es el centro del alma, el centro de lo que usted piensa, siente y desea. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo solamente decir yo deseo tal cosa y decirlo con mis labios, pero que realmente no es algo que yo tengo en mi corazón, es algo que yo lo pienso, lo siento y lo deseo, sino que solamente me provocó esto, quiero esto, como cuando uno está caprichoso y solamente quiere algo. No, si realmente va a ser una fe verdadera y eficaz, tiene que ser un deseo que está en el corazón. En Proverbios capítulo 3, en el verso 15, la palabra dice, hablando de la sabiduría, dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas y no se compara a todo lo que uno puede desear. Así que eso es un deseo conforme a la voluntad de Dios. Porque acuérdese, se trata de saciar el alma y el espíritu. Y para saciar el alma y el espíritu hay que poner cosas que son espirituales. Y en este caso, la sabiduría es uno de ellos. En el Salmo 84, en el verso 2, la palabra dice, mi alma aún desea los atrios de Jehová. Otra de las cosas que nosotros tenemos que desear es buscar la presencia del Señor. Si nosotros buscamos la presencia del Señor, pues nos vamos a llenar del Señor, que es alma y es espíritu. Entonces, si nosotros nos llenamos de su presencia, pues entonces vamos a ser saciados. También en el Salmo 119, en el verso 131, habla de desear los mandamientos de Dios. Claro, los mandamientos de Dios son los que nos ayudan a nosotros a dar en la clave de cada una de las cosas que nosotros queremos en nuestra vida. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Cuando nosotros vemos Santiago, busquemos Santiago capítulo 4, en el verso 1, dice la palabra así. Y está hablando, primero habló en la porción anterior la sabiduría de lo alto, es decir, nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Y después empieza a hablar de la amistad con el mundo. Eso me recuerda la primera porción que vimos de Primera de Juan en el capítulo 2, verso 16-17. Es decir, no ponga sus ojos en las cosas del mundo para pretender saciar su alma y su espíritu. Hay que poner sus ojos en la sabiduría de Dios, en los mandamientos de Dios, en la presencia de Dios para poder saciar nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces dice en el capítulo 4 del libro de Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿Por qué? Porque una vez que se tiene un deseo, el deseo va cogiendo una cantidad de marcos, el deseo va evolucionando, porque el deseo es la acción y el efecto de desear. Y en esa acción y en efecto, entonces usted primero considera su faltante y después usted empieza a evolucionar ese deseo a decisiones, a pasiones. Entonces está diciendo aquí que en las pasiones es que residen todos estos problemas. Y después dice el verso 2, codiciáis y no tenéis. Porque codiciar es otra evolución del deseo dentro de la voluntad nuestra. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no lo recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos pidiendo al Señor? ¿Cuál es el deseo que tenemos y qué es lo que estamos pidiendo al Señor? Así que nosotros tenemos que sintonizar lo que pedimos de acuerdo a cómo nosotros podemos hacer realmente lo que nosotros necesitamos. Si usted tiene hambre, usted debe desear alimentos y comer alimentos para saciar el alma, para saciar su hambre. Pero si usted tiene un problema en sus emociones, tiene un problema en su mente, tiene un problema en su corazón, tiene un problema en su voluntad, usted lo que necesita es ser saciado del alma de Dios, saciado de los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios de Dios. Si todo eso llega a su vida, usted va a poder ser saciado, porque realmente no podemos mirarlo desde la perspectiva del mundo, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos cela a nosotros. Así que muchas veces estamos deseando y estamos pidiendo las cosas que realmente no nos hacen bien. Entonces el Espíritu Santo se opone a eso porque nos cela a nosotros. Por eso muchas veces no conseguimos cosas que nosotros deseamos. Así que lo que tenemos que hacer es sintonizarnos con el Señor, sintonizarnos con lo que el Señor tiene para nosotros.
En el Salmo capítulo 10, en el verso 17, la palabra dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. La humildad se contrapone a la soberbia. La soberbia es, no me interesa, yo quiero eso. La humildad es, ¿qué es lo mejor para mi Padre? Lo que sea mejor para mí, eso es lo que yo quiero para mi vida. Hay una oración muy bonita en el Salmo 20, en el verso 4, dice, cuando está hablando hacia la otra persona, dice, que el Señor te dé conforme a los deseos de tu corazón. Y que acuérdese que en el corazón tiene que estar grabada todas las promesas de Dios, toda la palabra de Dios. Así que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 21, en el verso 2, la palabra dice que el Señor le ha concedido a los... Es hablando del rey. Acuérdense que todos nosotros estamos llamados a ser rey en el reino de nuestro Padre. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Así que nosotros, el Señor eso es lo que quiere. Él no quiere negar la petición de nuestros labios ni el deseo de nuestro corazón. Pero Él lo que sí quiere es que nosotros estemos alineados con la voluntad de Él. Porque acuérdense que el deseo es un área de la voluntad. Dijimos que la visualización es un área de la mente, los sentimientos es un área de las emociones y el deseo es un área de la voluntad. Y la palabra nos habla constantemente de que la voluntad del Padre, la voluntad del Padre, tenemos que buscar la voluntad del Padre. ¿Por qué la voluntad del Padre? Porque el Padre es el alma de Dios y Él es el que procesa todo lo que realmente necesitamos nosotros. Así que nuestra alma sea saciada con el alma de Dios, de eso es de lo que se trata. En el Salmo 38, en el verso 9, la palabra dice que nosotros tenemos que deleitarnos en el Señor, deleitarnos, que nuestros deseos tengan un deleite en el Señor. Así que vamos a buscar compaginar nuestra alma con el alma de Dios. Para poder tener una fe verdadera y eficaz, nosotros tendríamos que compaginar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad con la mente, las emociones y la voluntad de Dios. Porque acuérdese que el llamado es para que nosotros nos compaginemos con el Señor, como dice el Salmo 38, 9, es que delante del Señor nosotros pongamos todos nuestros deseos. Como quien dice, Señor, haz tu voluntad en cada uno de mis deseos. Pero antes de eso usted está completamente certero y convencido de que la voluntad de Dios es buena, santa, agradable y no añade dolor. Nunca le dará a usted algo que le va a traer dolor después. Bueno, mis hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Acuérdense que estamos en el camino de una fe verdadera y eficaz. Creer, visualizar, sentir y desear. Y en el próximo video vamos a ver hacer, porque todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor se encarga de la de él. Mil y mil bendiciones. Y recuerde que si este video le fue de bendición, compártalo con alguien más. Mil abrazos. Bye.